Shalom, shalom, bienvenidos. Shabbat shalom. Esperando que estén muy bien, bienvenidos. Dios mediante un estudio acá muy interesante de la Asociación Bresle Colombia. Parémonos el cuello que después me ve la esposa ahí, vea usted con ese cuello todo torcido. Sí, Lo mandé organizado para la calle y llega todo, vea. Desde aquí Daniel Escobar, el que les habla, el Comando Central de la Emuná, Medellín, Colombia. Estamos acá con don Osman Jaramillo, doña Ángela Ramos, acá presencialmente. Y estamos con Medellín, está doña Hilary, doña Viviana, don Gustavo Parra y don Camilo, creo que es don Camilo el que se unió ahí. En Bogotá está don Daniel y doña Claudia. Y en Cali, doña Liliana Bonilla. Se acabo de unir Viviana Bedoya, así no la tengo en el radar. De pronto, si quiere, bien para se presenta. Bienvenida, doña Viviana. Entonces, ya saben que cualquier comentario, bienvenidos. Bienvenidos para la participación. Vamos a hacer algo muy bonito todos los viernes, pues los viernes que estudiamos. Nos dedicamos a estudiar la lección 24 de Licutey Moharán. Ya llevamos, gracias a Dios, un buen tiempo estudiando esa lección. Allá cuando estuvimos en Israel, estuvimos con el rabino Meir El Kabaz, que es el que da todas estas, o sea, él hace las clases. Él lleva 2 años estudiando esta lección. La lección, pues todo lo podemos estudiar de este libro, el libro Licutey Moharán. Se llama Licutey Moharán. Este es pues uno de los tomos. Hemos hablado varias veces de eso. Este es el tomo 6, el tomo 4. Y estamos muy contentos, hemos visto muy buenos resultados con el estudio de esa lección. También tenemos dentro de ese mismo objetivo, pues, que es interiorizar esta lección, el reto breslevero. El reto breslevero lo tenemos en un grupo de WhatsApp que se llama Archivos ABC, Asociación Bresle Colombia. Ahí pueden acceder. En estos días lo vuelvo y lo coloco ahí en el grupo de WhatsApp para los que no se han unido. Entonces, los que están ahí tienen acceso a muchos documentos, muchos tampoco, pues muchos, pero muy importantes, documentos muy importantes para el quehacer breslevero, para el quehacer de la asociación. Está el Tikkun Haglali, ahí está el Ketoret, hay varios rezos, y también está el reto breslevero. El reto breslevero consiste en 40 días donde se lee la lección y se recita la plegaria 24. Entonces ahí hay un orden, ya varios lo han hecho, don Lindman ya lo hizo, hay varias personas que lo han hecho, y se recitan las plegarias que están en este libro, Licutey Tefilot. Ahí hay un PDF donde está la plegaria 24, la plegaria 24 de Licutey Tefilot. Es muy recomendado para que lo hagan. En la literatura de la Torah, en toda la literatura de la Torah, solamente hay 2 ejemplos de esto. Está los 5 libros de Moisés y los 5 libros de David. La Torah, o sea, el Pentateuco, el Humash y los Salmos, los Tehilim. Y está el Licutey Moharán y el Licutey Tefilot. O sea, los Salmos se recitan también para interiorizar la Torah. Y el Licutey Tefilot son plegarias que se recitan
para interiorizar cada una de las lecciones de Rabbi Nachman de Breslov. Rabbi Nachman de Breslov le encargó a Rabbi Natán que convirtiera sus lecciones en plegaria. Entonces ahí están los dos archivos. Está el archivo donde está la lección para leerla en voz alta y está el archivo donde está la plegaria. Y hay un tercer archivo en Excel que da el orden. Día a día, durante 40 días, se va recitando toda la lección resumida del Kitzur Likutei Moharan, y se va recitando de diferente forma la plegaria de la lección 24. Entonces, el objetivo de eso es interiorizar la lección. La lección 24. ¿Sobre qué trata la lección 24, muchachos? A ver, participemos. Que no sea oro. Sobre la alegría. ¿De qué? Sobre la alegría. ¿De qué? Eso, la alegría. Sobre la alegría. Excelente, doña Viviana. Doña Viviana sí ha visto el archivo, ¿cierto? El reto Breslevero. Sí, yo lo terminé hace tiempo, súper, muy edificante. Se siente la diferencia, ¿cierto? Se siente la diferencia. ¿Ah? Muy bueno. Así bien explicadito, comenzaba así a hacerlo por días. Yo lo terminé hace ya rato. Ah, excelente. Doña Viviana mantiene ahí en la jugada. Yo también lo estoy haciendo y he tenido que suspenderlo, pero sigo, no me retrocedo, sino que sigo. Ah, sí. Y de verdad es muy bueno, muy bueno. Y sobre todo que eso también tiene como algo mucho de matemática, porque uno es mirando aquí que el primer tercio, segundo tercio, tercer tercio, yo lo único que hago es que voy contando, o sea, primer tercio voy contando así, segundo tercio voy contando hasta cierta línea y así. Eso es muy, muy importante lo que dice doña Ángela. O sea, si uno, por ejemplo, va en el día 23 y va seguido todos los días, 23 días, y llegó al día 23 y no lo hizo, entonces al otro día sigue con el día 23, o sea, no hay que volver a empezar. Se puede ir haciendo, pues, así lo suspenda uno. Bueno, entonces, el tema de hoy es la parashá semanal. ¿Cuál es la parashá de esta semana? ¿Va? ¿Vallera? Valleirá o Valleirá. Sí. Excelente, doña Claudia, sí. O sea, Valleirá. Entonces, la Torá está dividida en porciones, que se traducen parashot en plural, parashá en singular. Cada porción o cada parashá se lee una semana, se lee durante una semana, culmina en el Shabbat. Ya en este momento estamos en Shabbat Vayera. Entonces, la idea de esa división es que uno vaya estudiando esa lección en el transcurso, esa porción de la Torá, pues que también es una lección, en el transcurso de la semana, y trate de ir extrayendo conceptos prácticos, o sea, ir absorbiendo todos esos conceptos y tratando de irlos poniendo en la práctica durante esa semana. Es un trabajo que se hace todo el año. Ya cuando termina la Torah, cuando ya se lee toda la Torah, es en Rosh Hashanah, después llega Simchat Torah, que fue donde empezó la guerra ya de Israel, y ahí se vuelve otra vez a empezar, desde Génesis, Bereshit, se van leyendo todas las semanas las parashot.
Entonces, en nuestro caso, pues porque de todas formas, la idea es hacer algo práctico, no simplemente llenarnos de conocimiento. Entonces, no se preocupen si no tienen por ejemplo, el Humash físico. Por un lado, pues también se puede conseguir de forma autorizada, en libre de derechos de autor, por internet. Por ejemplo, una página muy recomendada es la página de Jabad. En la página de Jabad pueden ir estudiando la parashá semanal. En la página de Breslev Israel, Breslev en español, también van colocando comentarios de la parashá. Pero entonces, el tema principal que les quiero decir con todo esto es que todas y cada una de las lecciones de Rabbi Nachman de Breslev, que son más de 200, 411. ¿cuántas? 411. Son 411 lecciones. Me está confirmando acá Osman, registradas, porque él dio mucho más, pero antes de que llegara Rabbi Natán, y que empezó a registrarla fue Rabbi Natán de Breslev. Entonces él registraba por escrito las lecciones, y si no hubiera sido por Rabbi Natán de Breslev, no existiría Breslev. Entonces él fue como también en el caso de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer y Rabbi Abba, que eran ellos fueron los que registraron todo lo que está escrito en el Zohar. El caso de Rabbi Haim Vital con el Ari Hakadosh, con Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, también Rabbi Haim Vital era el que escribía. Entonces, cuando hay, eso es como algo pues, en común con estos tres grandes adikim, que tienen o sea, como un nivel tan grande, tan elevado, que son los alumnos los que van registrando las enseñanzas. Por ejemplo, el Ari Hakadosh decía que si él se ponía a estudiar, a escribir un libro, que si el mar fuera tinta, no le alcanzaba para escribir todo el conocimiento que él tenía, porque todos estos sabios, que también son cabalistas, son místicos, cuando ellos empiezan a hablar de Torah, se sumergen y se conectan con los mundos superiores, con la raíz de ese conocimiento, y entonces pueden emitir conocimiento y se vuelven una fuente. Por eso uno de los títulos de Rabbi Nachman de Breslev es Mekor Jochma, fuente de sabiduría. Hay unos títulos de Rabbi Nachman que son muy recomendables para uno cuando va a hacer Itbodedut mencionarlos, que es el Sadik verdadero, Sadik Behemet, Nahal Novea, arroyo emergente, Mekor Jochma, fuente de sabiduría, nuestro Rebe Nachman, hijo de Simha y de Feige. Entonces, el Sadik como tal es una fuente de sabiduría inagotable. Entonces, por eso y por otras razones que uno no comprende, el alumno exaltado, el alumno que mejor lo entiende, es el que registra todas esas lecciones. Entonces, esas 411 lecciones son tan maravillosas que si usted coge cada una de las 411 lecciones, puede relacionarlo con la parashá semanal. O sea, en el caso de nosotros, la lección 24. O sea, lo que pasa es que lo que es Rabbi Nachman de Breslev y Rabbi Natán de Breslev tienen espíritu profético. Entonces, eso también se presta o sea, por un lado, nosotros vamos a continuación, Dios mediante, a relacionar la parashá semanal con la lección 24. Por ese mismo espíritu profético, porque todo lo que ellos escribían, pues Rabbi Nachman lo dictaba desde esos mundos superiores con ese espíritu profético, que se dice que es más elevado que el Ruach HaKodesh, que es la inspiración divina. Entonces, esa es una clave también en el estudio de Breslev, porque ese mismo espíritu profético con que están escritos esos libros, incluso con los del Rabarus, porque los del Rabarus son basados en las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev.
ese espíritu profético con que están escritos esos libros permite que cuando uno los va estudiando vea claramente la relación con la vida cotidiana. O sea, a uno le está pasando algo y eso es muy frecuente, eso es muy frecuente. Yo sé que todos los compañeros que llevan un tiempito lo han vivido. Digamos que uno tiene, vamos a poner un ejemplo, tiene un proyecto de comprar una casa. La persona tiene un proyecto de comprar una casa y está viendo dos casas y no sabe cuál va a comprar. Y abre un libro de Rabbi Nachman y él ve claramente el mensaje de cuál es la que debe comprar. O sea, no es que le diga, vea, compre la amarilla. Es que ahí está escrito. Le manda una alusión. Pero le manda una alusión clara, o sea, acerca de cuál es la decisión que debe tomar, o sea, cuál es la guianza. O sea, por eso es que Rabbi Nachman no dejó ningún sucesor. En las otras Hasidut, en las otras corrientes, siempre cuando el Rebbe fallece, deja un sucesor que va a ser el Rebbe. Cuando Rabbi Nachman falleció, no dejó ningún sucesor, porque él todavía es nuestro Rebbe. Porque eso es lo que dicen los sabios, que cuando el Sadik fallece, tiene más poder. Eso es lo que dice también Rabbi Nachman de sí mismo, que hemos estudiado. Ani Pele Benishmati Pele Gadol. Yo soy un hombre de maravilla, pero mi alma es una maravilla mayor. O sea, como ellos ya no están constreñidos, limitados por el cuerpo físico, esa alma de Rabbi Nachman tiene más poder, más alcance para llegar a donde cada uno de nosotros y de verdad ser un Rebbe. O sea, ¿qué es un Rebbe? Un Rebbe es como decir una jerarquía que hay. Está rabino, rab y Rebbe. Por ejemplo, el Rabarus. El Rabarus es un rab. Es como el líder de la Yeshiva Huchel Gesed. La cabeza, el Rosh Yeshiva, el Rosh Yeshiva, la cabeza de la Yeshiva. O sea, es el líder, es el que dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que hay que rezar, de acuerdo a las enseñanzas del Rebbe. De acuerdo, es el que más comprende las enseñanzas de, en este caso, de Rabbi Nachman, y entonces por eso es el Rab. Pero, por ejemplo, hay muchos estudiantes del Rabarus que son rabinos. Ellos son rabinos, pero son estudiantes del Rabarus. El Rabarus es el líder, es el Rosh, la cabeza, es el que dice qué hay que hacer. El Rebbe como tal es un nivel superior. El Rebbe como tal es el que puede conectarse con la raíz espiritual del conocimiento y bajar ese conocimiento, como decir, como nuevo. Trae ese conocimiento nuevo y ahí es donde se forma una corriente, en este caso una corriente hasídica. Entonces, el Rebbe de Breslev es Rabbi Nachman. Por ejemplo, en Chabad sí han habido varios Rebbes. Cuando fallece uno, queda un sucesor y así. El último fue el Rebbe de Lubavitch. Pero entonces Rabbi Nachman no quiso dejar ningún sucesor. Por el motivo que le estamos diciendo, porque él como tal, su alma, es capaz de acompañarnos a cada uno de nosotros. Entonces nosotros estamos leyendo un libro de Rabbi Nachman y vemos una solución a un problema que tenemos, vemos una advertencia, vemos una guianza, vemos palabras de ánimo, vemos un musar, vemos cómo debemos comportarnos, nos fortalece, eso sí, nos fortalece mucho cuando nos da ánimo. Cada vez que nosotros estudiamos todas las enseñanzas de Rabbi Nachman, siempre se fortalece uno, siempre, pero entonces le da a uno claridad de qué es lo que debe hacer. Eso es lo que llaman el musar. Por eso nosotros nos basamos en Breslev para el musar. El musar es una ética, qué es lo que se debe hacer. Entonces uno en estas enseñanzas encuentra un musar, encuentra una ética. Entonces eso es lo que vamos a hacer Dios mediante el día de hoy.
Vamos a coger la parasha semanal de acuerdo a las enseñanzas de Rabbi Nachman, explicadas por Rabbi Meir el Kabaz, transmitidas por Rabbi Natán de Breslev y explicadas por Rabbi Meir el Kabaz. Rabbi Nachman es el Rebbe, Rabbi Natán de Breslev es el estudiante que transmitió todas sus enseñanzas. Ellos vivieron hace 200 años. Y Rabbi Meir el Kabaz es un rabino, es un shalíach, como un representante de esas enseñanzas. Entonces, él con todos los estudios que tiene pues, de Zohar, de Midrash, de todo lo que es la Torah, el par de los 4 niveles, es capaz de coger esas enseñanzas de la lección 24 y transmitírnoslas a nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar esas enseñanzas y transmitírselas a ustedes. O sea, es como cuando uno ve un acueducto, ahí está la bocatoma, el tanque de agua, hay una tubería grande, el tanque de agua, digamos que es Moshe. El agua como tal es Hashem, el tanque de agua es Moshe, la tubería principal es el Rebbe, Rabbi Nachman. Ya una tubería ya más secundaria, pero que todavía es muy grande, es Rabbi Natán. Ya una tubería que llega, como decir, a nuestro barrio, es Rabbi Meir el Kabaz. Y ya la tubería que llega a cada una de nuestras casas, ya que es más chiquitica, somos nosotros. Asociación Breslev Colombia. A la orden. Entonces, y también es muy bueno por eso retroalimentarnos, como que cada uno participe, porque ahí es donde se exalta pues más, se aclara, se fortalece más ese conocimiento. Es como el objetivo, recordemos, es poner en práctica todo eso. No es estudiar, ay, no te vamos a conseguir el Humash. Bueno, muy bueno, consígaselo. Pero no es como el objetivo. El objetivo es ponerlo en práctica. No es tanto estudiar, sino poner en práctica. Acuérdense que lo que hablamos los martes, la plegaria, alargar la plegaria, eso es lo principal, la práctica. Acuérdense que hay un Midrash que dice que hay una persona que tiene mucho conocimiento, pero que practica poco, es como un árbol muy grande, con muchas ramas, y llega un viento fuerte y lo tumba. En cambio, así como nosotros, personas que no tenemos casi conocimiento, pero tenemos mucha práctica, o sea, que hacemos mucho Hidboedú, que nos esforzamos en recitar los salmos, en hacer buenas obras, en hacerse de acá. Somos como un árbol que no tiene muchas ramas, tiene poquitas, pero tiene unas raíces muy fuertes, entonces cualquier huracán que llegue no lo despega. Entonces, vamos a tratar de extraer la práctica de la Torá, pues, con base a esta parashá, de acuerdo a la enseñanza 24. Entonces, se titula La alegría de Yitzhak, parashá Vayera, ¿cierto? Entonces, en esta parashá somos testigos del nacimiento de Yitzhak, y curiosamente, Rashi menciona, al igual que la semana pasada, que su nombre Yitzhak se deriva de la palabra hebrea tzhok, que significa risa de felicidad. ¿Pero de qué risa estamos hablando? Bueno, hay 2 casos significativos de risa asociados con Yitzhak. Por ejemplo, vea que eso es algo que se conoce, pero no se enfatiza mucho. Yitzhak se escribe pues así, o sea, la fonética es I-T-Z-J-A-K. Yitzhak. Y se deriva de la palabra hebrea risa pero de alegría. Y risa de alegría se deletrea T-Z-J-O-K. O sea, Tzadi, Het, Ba, K. Tzhok. Entonces, Tzhok es risa de felicidad. Entonces, en esta paracha estamos hablando de Yitzhak. Y Rashi es el gran comentarista de la Torah, un gran instructor del pueblo de Israel, uno de los grandes comentaristas, en el cual se basan todos los sabios hebreos, los rabinos,
es muy reconocido. Desde chiquito a los niños judíos les enseñan los comentarios de Rashi, o sea, es súper autorizado. Y nos dice que Yitzhak deriva de Shok, que es risa. ¿Sí o no? Entonces ahí ya vamos a ver cómo se relaciona con de una vez ya sabemos que eso se relaciona con la lección 24, ¿cierto? La lección 24 habla sobre la alegría. Lo más importante es la alegría. La alegría verdadera, que principalmente la alegría al realizar los preceptos y tratar de tener alegría el resto del día. Y que es una lucha muy grande, pero cuando nosotros estamos unidos al Sadik, podemos obtener esa alegría verdadera, pero eso sí, necesitamos estar unidos al Sadik para tener esa alegría verdadera, porque es algo que es imposible de adquirir si no estamos unidos con el Sadik. Entonces, el consejo principal, dice Rabbi Natán de Breslev, para tener alegría es contar chistes. Hay otros que ya los hemos mencionado, pero contar chistes, que no sean chistes ni burlándose, ni groseros, ni burlándose de los demás, ni que hablen de Dios, ni de la Torá, pero de resto contar chistes, bromear, actuar de forma tonta, es lo principal. Y cuando hay un chiste bien bueno, que es lo que uno hace, se ríe. Entonces mire que ahí está la raíz de Yitzhak, esa risa. Entonces, de hecho, qué pena le hago el comentario, es que la palabra que se dio aquí en el parashá en inglés es laughter, que es como que carcajada, no es así, sino que es como que así, es como riéndose a carcajadas. Ay, no, yo todo el día estaba en serio. Es excelente, excelente. O sea, no es lo mismo sonrisa que risa. O sea, vamos a hacer el ejemplo, pues. Eso es shock. ¿Sí o no? Ese es shock. Ya se ríe uno. Sí. Mire que ahí donde está la energía de Yitzhak. Eso es lo que, como para hacerle el spoiler, para adelantar, eso es lo que dice la lección. Esa es la energía de Yitzhak. Eso. Mire que ahí también hay algo irracional, ahí hay algo irracional que tiene mucho que ver con la emuná, con la luz infinita, con que no podemos entenderlo todo, que incluso con un intelecto fuerte tenemos que tener mucha emuná. Mire que hay mucha cosa. Pero también disculpa contar precisamente eso, porque un chiste, o sea, viene de algo irracional y termina con que vos lo contás muy bien. Por favor, sí, porque es que mire que un chiste, para que uno se ría, tiene que tener una parte racional. O sea, va la parte racional, lógica, y un momento a otro abruptamente llega una parte irracional y es lo que, y es donde produce la risa. Si lo sabe contar, pues así como Carlos Guevara. Entonces eso también se relaciona con la lección 24, porque en la lección 24 nos hablan del Sehel, que es o sea, se traduce literalmente como intelecto, pero hay que desarrollar más la idea para no confundirnos con el intelecto normal, con lo que uno entiende por intelecto. Intelecto es lo que yo uso para leer un libro, para hacer una suma, para dividir, para pasar una calle, para ver qué busco para ir a Sabaneta. Eso es intelecto. O en la cultura secular, pues en la cultura moderna y que viene de los griegos, Daniel, que hemos estudiado, que intelecto, digámoslo así, filosófico, ¿cierto? Que es diferente a la sabiduría. Ahí también eso es otra cosa. También el intelecto que se pregunta cosas que no se pueden preguntar, que para allá es para donde vamos también. Hay cosas que no está permitido uno preguntarse.
se mete en esa filosofía de Aristóteles, y entonces entra el ateísmo, que se habló también la clase pasada, o sea, que cuando la persona se la sonara, eso está en el Midrash, cuando la persona hace la sonara, le da alas a la serpiente, y esas alas de la serpiente es el ateísmo. Esos los filósofos epicúreos que niegan a Dios, que creen que todo es la naturaleza, que Dios pues no existe, Dios guarda, esa bechalón, que todo es pues como lo que uno haga con el poder de mi mano y mi propia fuerza. Ese es el intelecto dañino. Un intelecto, como decir, básico, que es el que uno necesita para hacer las tareas diarias, para recibirla de vuelta, que no le quede faltando, que no lo tumben, que no lo cabeceen. Y está el intelecto, que es lo que dice Osman, que es ese intelecto ya, como decir, como una hipertrofia ahí del intelecto. Entonces, cuando uno cuenta un chiste necesita ese intelecto, pero llega un momento en que llega algo irracional. Entonces, en la lección 24 habla de adquirir el segel, que traduce como intelecto, pero esa no es la traducción correcta. La traducción correcta es espiritualidad. O sea, la traducción correcta de segel es espiritualidad. Otra traducción correcta es conocimiento de Hashem. Entonces es un intelecto que va unido a la emuná. Entonces la emuná siempre es algo irracional, la emuná es algo que uno no puede concebir. Cuando uno no puede concebir algo, es irracional, es emuná. Por eso es que no se puede preguntar todo, uno no puede estar preguntándose todo. Eso fue lo que salvó a Rabbi Akiva pues, entraron 4 al Gan Eden, al Pardés. Uno se volvió loco, otro se murió, otro se volvió un hereje. El único que entró en paz y salió en paz fue Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque vio una imagen y no la entendió. Y dijo, no, es que no la entiendo. Seguramente no la entiendo. Entonces, por eso se salvó, por eso logró ir absorbiendo de a poquito. Entonces, ¿qué hace eso? O sea, eso es realmente conectarse con el Keter. El Keter se conecta a través de la emuná, porque el Keter es la sefira número 1 del árbol de la vida, es el uno, la unidad. Entonces, cuando hay una unidad, ya se anula la dualidad, ya no puedo pensar en nada, porque es uno, o sea, Hashem es uno y único, y yo en el momento solamente estoy percibiendo a Hashem, no me puedo percibir a mí, que es donde yo voy a tener ya una sabiduría, un entendimiento, ya en el nivel del Keter es la emuná. Entonces, ahí el Keter como tal, cuando uno tiene esa emuná, se conecta con ese Keter, y el Keter es una puerta de entrada de la luz infinita, es una transición entre la luz infinita, la parte infinita que es el creador como tal. Una definición de Hashem es luz infinita, y ya la parte creada, la parte finita que somos nosotros, y eso está representado en el árbol de la vida, es toda la creación. Entonces, en la lección 24 se habla de eso, del segel y la emuná, que uno dice Rabbi Nachman, el propósito del conocimiento es saber que no se sabe nada. Y dicen los rabinos de Breslev que una persona que es muy erudita de Torah, que tiene un conocimiento vasto, profundo de Torah, una distinción de una persona de esas es que se va dando cuenta que no conoce a Hashem. Entre más va conociendo, más se da cuenta que no lo conoce, que está lejos de Hashem, que está lejos. Eso es una característica del estudio de Torah, que uno en la medida que va estudiando más Torah, se va dando cuenta que uno está más lejos de Hashem. O sea, eso es un signo distintivo. Entonces, mire que eso está dentro del chiste. Un chiste tiene esas dos cosas. Tiene una cosa que es como lógica, y otra cosa que es ilógica, que es la carcajada, y esa alegría como tal es una manifestación de la luz infinita. La manifestación de la luz infinita es la alegría. Y la alegría de lo que estamos hablando, la alegría verdadera, la alegría de realizar los preceptos, la alegría de estar en el día a día, contar chistes, todo eso es lo que permite que se extraigan esas chispas sagradas del lado
del lado oscuro, del Sitra Achra. Esa es lo que trae la redención personal y global. Esas chispas también se llaman piedras, cuando se van extrayendo esas chispas sagradas. Las chispas sagradas caen a la negatividad cada vez que uno se enoja, transgrede, cualquier cosa, cualquier emoción negativa, rasgos de carácter, le transfiere unas chispas sagradas al Sitra Achra. Ahí está la lección, en la lección 24 se habla del Ketoret. El Ketoret son Tumna Ketoret, son las 11 especies, entonces están las 10 séfiras del árbol de la vida que transfirieron esas chispas al lado oscuro, y la número 11 es como como decir un pitillito por donde un conducto por donde la negatividad absorbe esas chispas. Entonces la especie 11 destruye ese pitillito, ese conducto, y entonces se elevan esas chispas. Entonces por eso es que la alegría es tan importante. Entonces ahí ya vemos pues de entrada cuál es la relación de la parashá con la lección 24. Entonces, el Rabí Meir nos dice que hay dos casos significativos de risa asociados con Yitzhak. Primero está la risa de Abraham Avinu, cuando ese era todavía Abraham, que estalló en risa cuando Hashem le informó que a su edad y a la edad de Sarai y Menú tendrían un hijo. Después de que ellos se llamaban Abraham y Sarai en ese momento. Entonces ya Hashem les añadió una Hei y ahí sí pudieron concebir. Que eso también tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, porque cuando él se llamaba Abraham, él era muy experto en la astrología, que él venía de Ur de Caldea, que fue donde inventaron la astrología. Entonces veía que según su carta astral no podía tener hijos. Entonces cuando Hashem le colocó esa Hei de Abraham en vez de Abraham, fue porque ya dejó de depender de la naturaleza y empezó a depender de las Gajá, de la supervisión divina. Recuerda que hay dos tipos de personas: las personas que creen que todo es naturaleza y las personas que creemos que todo es supervisión divina, que tenemos emuná, que sabemos que si pasa algo es porque así Hashem lo quiso, porque Hashem es bueno y porque todo tiene un propósito oculto. En cambio, los otros son los filósofos que usan demasiado el intelecto y empiezan a preguntarse todo y no tienen fe, no tienen emuná en que todo lo que pasa está siendo supervisado directamente por Hashem. Entonces esa fue la Hei que le dio Hashem a Abraham. Entonces cuando le dijo que iba a tener un hijo, él se carcajeó así, ¿cómo así que va? Pero de alegría, ¿cierto? Y después, bueno, lleno de alegría y gratitud, Abraham exclamó su gozoso asombro de que él y Sara fueran padres a su avanzada edad. Esta felicidad y agradecimiento genuinos son la primera fuente de risa relacionada con Yitzhak, una risa de alegría y de agradecimiento. La segunda fuente de risa proviene del mundo mismo cuando nació Yitzhak. Fue una época de gran alegría y regocijo, en la que muchas mujeres que antes eran estériles daban luz a parejas sin hijos y finalmente experimentaron la paternidad. La llegada de Yitzhak trajo mucha felicidad al mundo. Es por eso que Yitzhak se le llama Tzhok. Entonces, como podemos ver, Simha, alegría, está estrechamente relacionada con Yitzhak. Cierto que cuando él nació, muchas parejas estériles lograron tener hijos y eso trajo mucha alegría al mundo. Entonces, de hecho, Yitzhak está relacionado con alegría. Por eso, Tzhok está muy relacionado con alegría. Tzhok, risa. Ahora hablamos del propio Yitzhak. A menudo se le llama Geburot Yitzhak, simbolizando los juicios y los aspectos severos asociados con él.
en la Kabbalah, Yitzhak representa juicio severo y severidad, porque él está asociado con la sefira de Geburah, que es juicio severo y severidad. A pesar de estar ciego y confinado en una habitación, permaneció dedicado a servir a Hashem en condiciones y desafíos tan severos. La vida de Yitzhak es un testimonio de la idea de servir a Dios con un compromiso inquebrantable en medio de las dificultades. Entonces, como tal, siempre no, generalmente se asocia a Yitzhak con juicio y con rigor, ¿cierto? Entonces, además, Rabbi Natan Reb Nosson escribe en Likutei Halachot, Ilhot Mataná, número 5, que Rivka, la esposa de Yitzhak, era el equilibrio perfecto para él. Mientras Yitzhak encarnaba juicios severos, Rivka era el epítome del equilibrio. Podía equilibrar el juicio extremo de Yitzhak con su propia comprensión de la bondad y la compasión. Esto se refleja en la historia de Jacob y Esab, donde Yitzhak, debido a sus juicios extremos, fue convencido por las acciones engañosas de Esab. No vamos ahí bien, ¿sí me he hecho entender? ¿O algún comentario? Bueno, entonces en nuestras oraciones reconocemos este equilibrio entre juicio y compasión, el juicio de Yitzhak y la compasión de Rivka. Por ejemplo, en la oración de Nishmat, en las mañanas de Shabbat, cantamos las palabras Befi Sharim, Tiroman, Ub, Siptei, Sadikim, Tidbaraj, que contiene referencias ocultas a Yitzhak y Rivka. Esta oración enfatiza que la interacción de Hashem con nosotros no se basa únicamente en el juicio, sino que es más bien un equilibrio entre el juicio y la compasión, representado por Yitzhak y Rivka. Ese es el Nishmat Kol Hay. Ese también la podemos hacer, muy bueno hacerla nosotros los noajidas, Nishmat Kol Hay, el alma de todo ser vivo. El alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre, Hashem. Ese está en este librito. Ese viene en este librito, hay algunos que lo tienen. Muy bueno ese precisamente para eso, para atenuar juicios estrictos. Otro consejo ahí también muy bueno para atenuar juicios escritos es aplaudir. Tienen muchos secretos. Habla mucho Rabbi Nachman, los breleveros de cuando uno está haciendo Iboedú, solo hecho de aplaudir, y hay muchos secretos ahí con los dedos, con muchas cosas cabalistas, pero el solo hecho de aplaudir. Entonces, dado que Yitzhak está asociado con la severidad y los juicios, quizás te preguntes dónde entra el juego el elemento simha, alegría. La respuesta está en la enseñanza de Rebbe Nachman en la lección 17 de Likutei Moharan 2. El Rebbe explica que el verdadero temor a Hashem se puede lograr a través de simha. Volvamos a repetir. El Rebbe explica que el verdadero temor a Hashem se puede lograr a través de simha. La lección 17 de Likutei Moharan, segunda parte. En esta lección revela la clave para aprovechar el miedo al Shabbat al enfatizar que la alegría es el camino hasta este miedo, este temor. Está traducido pues como miedo. Rebbe Nachman destaca que el verdadero Yirat Shamayim, el temor al cielo, nace de simha. Están signos de exclamación. ¿Dónde se ha escuchado eso? De pronto, personas que estén familiarizados pues con la Torá, ¿dónde se ha escuchado eso? Que el temor viene de la alegría. Que primero hay que tener alegría para después tener temor. Pues el Rabaro sí lo menciona. Por ejemplo, él dice que es más fácil, porque hay otro concepto que también es muy importante. No sé si de pronto vieron un video que compartimos que el Rabaro está llorando, rezando por los soldados que están en Gaza. Entonces se llama corazón quebrantado. Y es bueno, es muy bueno tener un corazón quebrantado. Pero lo que nos enseña, y eso también es el temor reverencial. Uno saber que
que uno comparado con Hashem es como un moquito pegado a la pared. No es como una nada, entonces eso es bueno. Pero que nos dice, por ejemplo, el Rabarus, es más fácil caer en la depresión a través de un corazón quebrantado que caer en el libertinaje a través de la alegría. O sea, el esfuerzo principal debe ser la alegría. Entonces hay mucha gente puede patinar ahí con eso, porque entonces como así que hay que tener temor, pero lo principal es tener alegría. Entonces acá nos está diciendo Rabbi Nachman que el verdadero Yirat Shamayim, o sea, temor reverencial, por ejemplo, en inglés está mejor traducido, que es awe, viene de awesome, como asombroso, como un asombro, como algo tan grande, tan maravilloso, tan asombroso. Aquí se trae en español temor es más como, sobre todo con el cristianismo y eso, tirando a culpa. Lo que lo hemos estudiado, el temor en el corazón que está, pues es muy claro que es uno de los puntos que estudia mucho Rebbe Nachman. Lo hemos estudiado que tiene que ver con el trabajo que se hace en el corazón. El temor está en el corazón. Cuando dábamos la charla de Simha, precisamente de los aspectos de las letras de Simha, digamos que el temor en el corazón se logra cuando se hace ese trabajo de separar el bien del otro lado, ¿cierto? Y al hacer eso es que de verdad adquirimos ese temor. ¿Por qué? Porque eso nos lleva siempre a estar atentos y elegir, siempre intentar elegir el bien. ¿Por qué? Porque ya adquirimos temor. Pero no es ese temor pues maluco, no, es temor, es de un temor de bondad, de amor, temor reverencial, como se dice. Eso es muy bueno ese comentario, porque bueno, estamos hablando de que Simha, que traduce alegría, es como decir el inicio del temor. Entonces, lo que está diciendo Osman es que la palabra Simha implica como una receta, digamos una receta para tener verdadera Simha, que está en las 4 letras de Simha. Está la letra Shin, que lo hablamos el martes. La letra Shin es el Shulchan Aruch, o sea, para no tener verdadera alegría debe estudiar las leyes, debe estudiar la halajá. Y cuando uno estudia habitualmente la halajá, va eliminando el mal del corazón, va separando ese mal y lo va eliminando, y eso es lo que le va a permitir a uno tener un temor sin miedo, sin culpa, va a eliminar esas emociones negativas que están en el corazón, que es lo que mucho pues, se puede entender solamente por la palabra que significa temor, pero si estudia todos los días las leyes, así va un poquito, si hace todos los días el Tikkun Haglali, si se levanta antes de que sean las 6 de la mañana y estudia un poquito de Torah o hace un poquito de plegaria, y si hace Boedut, va a adquirir una verdadera Simha, y esa es la verdadera Simha que va a traer el Yirat Shamayim. Muchas gracias, hermano. Gracias a Hashem que nos siga ayudando, por favor. Entonces, después de que Rabbi Nachman compartió esta lección, le preguntó a Reb Nosson, ¿estás feliz en Shabbat? A lo que Reb Nosson es Rabbi Natán, es en Yiddish. Reb Nosson es Rabbi Natán. Entonces Reb Nosson respondió, a veces experimento lo que se conoce como Frumkeit, también es en Yiddish, un despertar religioso o espiritual en Shabbat, o sea, como un juego, como una contemplación, como... Entonces Rabbi Nachman respondió, ese no es el camino, la clave es Simha, alegría. Es a través de Simha que accedemos al profundo miedo asociado con Shabbat. O sea, esa es como una meditación, como una contemplación de la grandeza de Hashem que se llega a Shabbat, lo que está refiriendo Rabbi Natán, que hay veces lograba sentir como esa contemplación de la grandeza de Hashem, pero Rabbi Nachman le dijo, no, eso se llega a través de la alegría, a través de Simha. Su conversación continuó y Rabbi Nachman leyó los pensamientos de Rabbi Nosson. El Rebbe luego dijo, ahora tienes algo de qué preocuparte. Rebbe Nosson admitió que Rebbe Nachman
El Reb Nosson admitió que Rebbe Nachman realmente había comprendido sus preocupaciones internas, ya que se preguntaba cómo experimentar la felicidad si no la sentía naturalmente. Reb Nosson respondió: al menos quiero ser feliz en Shabbat. Rebbe Nachman se dirigió a los que estaban en la mesa y confirmó la postura de Reb Nosson, enfatizando la importancia de eso. Rabbi Nachman le dijo que lo más importante para sentir esa contemplación de la grandeza de Hashem, que es el Irat Shamayim, que es el temor reverencial, es la alegría. Entonces, Rabbi Natán se preocupó, porque yo naturalmente no tengo alegría. Entonces, Rabbi Nachman le leyó los pensamientos y le dijo: ahora te tienes por qué preocupar, porque no tiene alegría. Entonces le dijo: al menos tengo el deseo de estar alegre, el razón. Estudiar la razón, la contraseña universal, mínimo 10 veces, de Rabbi Jonathan de Galé, el razón, al menos tener el deseo, porque sí, es muy fácil uno hablar de la alegría, sí, la alegría. Lo difícil es ponerla en práctica, pero es muy bueno tener el deseo de estar alegre, por lo menos que nos llevemos en práctica. Nosotros no vamos a estar alegres todo el tiempo. Vamos a estar esforzándonos por estar alegres, pero por lo menos que nos llevemos de la reunión el deseo de estar alegres. Adelante, don Carlos. Buenas noches, chao, chalón. Chao, chalón, buenas noches. Y con la gorra listo en el R. Comando Central de Cali. R, sargento. No hemos podido entrar porque la señora no ha terminado de trapear, mi sargento. No, aprovecho para ese comentario que está haciendo Daniel. La verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo, porque, pues, para ser honesto, desde que yo estoy en la Asociación Breslev, es que he tenido tan claro ese concepto de trabajar por la alegría constantemente, o sea, constantemente, inclusive en los videos que yo a veces subo, todo el tiempo yo pongo así, que tu tarea principal sea lograr y mantener la alegría. Entonces, para mí eso es un trabajo de todo el tiempo estoy trabajando en eso, y me agrada mucho, como lo está diciendo Daniel, que pues hay momentos que obviamente podemos caer en la tristeza, pero si tenemos ese conocimiento de que debemos estar alegres, o mejor, para llevarlo desde donde lo quiero decir, para mí fue muy importante un día escuchar al rabino Jonathan decir que sentirte triste es igual, Dios no lo permita, que estar enojado con el Creador. O sea, yo cada vez que me llega un momento de tristeza, yo me acuerdo de eso, inmediatamente busco encontrar la alegría. Y tal vez no la encuentre en el momento, pero el solo hecho de tener el deseo de sentirme alegre, ya me pone en esa posición, que es lo que usted está comentando, y qué bueno escucharlo, que Rabbi Natán vivió eso. O sea, bueno, tal vez no estoy alegre ahora, pero tengo el deseo. El solo hecho de tener el deseo, y ese deseo lo tenemos si tenemos el conocimiento, y eso es lo que esa lección 24 nos ha enseñado en este tiempo que yo llevo, en el poco tiempo que llevo estudiando, estar hablando todo el tiempo de la alegría, y yo sé que nos podríamos quedar la vida entera hablando de la alegría. Entonces, yo siempre conecto que la alegría, por ejemplo, hay momentos en que cuando me descubro, estoy como con cara de estreñimiento, cara de limón. Entonces, inmediatamente busco sonreír. Entonces, así no esté alegre en el momento, busco sonreír. Y tal vez muchos dirán: no, pero es que estamos como simulando, estamos aparentando. Pues realmente ahí está el deseo. O sea, tal vez dentro de mí todavía no estoy alegre, pero el solo hecho de sonreír, voy a hacer que poco a poco esa alegría comience a llegar, y es valedero. O sea, si yo estoy con cara de limón o cara de estreñimiento, como digo, pues no voy a lograr esa alegría interna. Pero si me sonrío, entonces poco a poco voy a ir logrando esa alegría interna, y a su vez ya va a ser una alegría externa real, auténtica, que es lo que todos queremos. Y ya para terminar, pues, del comentario, porque me alargo siempre, yo siempre me conecto con el agradecimiento. O sea, cuando caigo en momentos de tristeza, inmediatamente me conecto con el agradecimiento, que es lo que el rabino Jonathan también le ha dedicado mucho tiempo al libro de el portal de las puertas de la gratitud.
y a mí me ayuda muchísimo. O sea, buscar qué agradecer. Pero a veces, y lo he mencionado en otros casos, pero yo sé que esto nos ayuda mucho y a mí me ayuda el solo hecho de decirlo. Cuando estamos tristes, a veces no encontramos qué agradecer. O sea, a veces la tristeza es tan grande que no encontramos qué agradecer. Si nos conectamos con el agradecimiento y decir, por ejemplo, ¿cuánto hace que yo no agradezco que puedo caminar, por ejemplo? ¿Cuánto hace que yo no agradezco que puedo caminar? ¿O cuánto hace que yo no agradezco que puedo ver? ¿Cuánto hace que yo no agradezco que puedo respirar? Ahí ya empiezo a conectarme. Y a veces yo hago esa pregunta y digo, ¿cuánto hace que yo no agradezco que puedo caminar? No, pues mucho tiempo. Pero si en esos momentos de tristeza digo, gracias, oh Eterno, porque puedo caminar, gracias porque puedo ver, gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo comer, gracias porque tengo una familia, automáticamente la alegría comienza a llegar. Pero el reírse, el mostrar la sonrisa nos ayuda. Y yo me descubro, Carlos Guevara se descubre muchas veces con cara de, o sea, ceñido, o sea, así con cara de bravo. En muchos momentos me descubro y cuando me descubro, inmediatamente busco la forma de aflojar un poco, de intentar sonreírme. Gracias, Daniel, y gracias a todos los compañeros allí. Gracias, don Carlos, excelente. Gracias a Shem, que nos siga ayudando, por favor. Por compartir. No me imaginé, fue la cara de estreñimiento, ¿cómo era? No, y usted dio una clave muy buena, vea, pues una clave excelente porque usted dice Rabbi Jonathan de Gale que la tristeza es equivalente a estar enojado con el Creador, lo hemos escuchado. Y entonces mire que lo relaciona, entonces ¿cuál es el temor? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el Irat Shamayim? Si la persona está enojada con el Creador, ¿cierto? No hay temor. No hay temor. Entonces ahí hay una clave también. Si la persona está triste, es todo lo contrario al temor. O sea, ahí entonces entendemos por el otro lado la alegría va encaminada al temor. Es una clave también para entender el tema. Chévere. Eso es como cuando Daniel Cortico ahí a uno pequeñito la mamá le da una pela. Entonces uno se desenojaba. Es que está muy bravo. Venga, le doy más pela. De uno para que no le pegara. No, tranquila. O se ponía a chillar ahí antes de que le pegaran. Es que toma para que chilles por algo. Y si no lloraba, no le dolió. Y tú ni le das más. Mi mamá, por ejemplo, nos pegaba por sílabas. O sea, era con sílabas. Ella le decía a uno, ¿cuántas veces le he dicho que no haga eso? Por sílabas. Eran unas pelas, pero larguísimas. Imagine el hijo de una mamá tartamuda. Oiga, y antes también usted mencionó lo del agradecimiento. Vamos a repasarlo para que quede también ahí. Los 5 consejos de la alegría, porque a nosotros nos gustan las cosas prácticas, la práctica, y todavía falta teoría, pero la práctica. Así con consejos para la alegría, ya don Carlos dijo uno, vamos a decirle, hacemos entre todos. El agradecimiento, la gratitud, diría que es como la fundamental. Aunque Rabbi Nachman dice que lo principal es contar chistes. Entonces ya van 2, contar chistes y el agradecimiento. ¿Cuál es la otra? Aplaudir, brincar, bailar, escuchar música, haciendo isbodedur. ¿Cuál otra? Alegría. Los puntos buenos, buscarse siempre los puntos buenos de uno, los puntos buenos de los demás. Y la otra es siempre buscar, imaginarse cómo va a desenlazarse la película, cómo va a terminar todo, o sea, bien. Los resultados positivos que van a ver, así en el momento no se vean, verlos siempre en el presente, traer el futuro al presente. Esos son los cinco consejos de la alegría. Es un momentico, don Carlos, que doña Claudia levantó la mano y después otra vez don Carlos. Sí, Daniel, compañeros, mire, los científicos dicen que, los neurocientíficos dicen que cuando nosotros sonreímos, o sea, como el lenguaje del cuerpo, ¿sí? Le mandamos una información al cerebro de felicidad.
Entonces el cerebro nos devuelve esos neurotransmisores, por ejemplo, con serotonina, melatonina, GABA, y el bienestar para nosotros, ¿sí? El lenguaje del cuerpo también es importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos tristes, ponemos como la mano en la mejilla, con la cabeza cabizbaja, o caminamos un poco encorvado, o caminamos ya más despacio cuando tenemos un problema, ¿sí? Entonces el el cerebro automáticamente lo relaciona con tristeza y nos manda todo eso ya de verdad. O sea, una cosa es el lenguaje del cuerpo que uno momentáneamente, pero si lo alargamos en tiempo, el cerebro nos lo manda ya como si fuera un hecho. Y entonces nos manda esos neurotransmisores negativos. Entonces, cuando sonreímos, el cerebro enseguida automáticamente lo conecta con felicidad y nos manda esos buenos neurotransmisores de serotonina, que es como cuando estamos felices. Entonces, ese ticito. No, excelente, excelente, doña Claudia, muchas gracias. Adelante, don Carlos. Qué bien lo que doña Claudia también comenta ahí, claro, hasta la mera postura, mejor dicho, el cómo caminar, a veces se dice que caminar rápido, caminar despacio, todas esas cosas empiezan a mandar señales internamente. Daniel, no, estaba pensando también ahora que usted dijo, ese no lo había escuchado, para que ya no lo tenía presente, imaginarse el final de la película. ¿Cómo le parece, Daniel y compañeros, que imagine usted, yo el tiempo que llevo escuchando pues enseñanzas del rabino Jonathan y enseñanzas del rabino Shalom Arush, y usted puede creer que apenas hace poco vine a tomar conciencia de algo que le está repitiendo hace mucho tiempo, pero que ahora apenas estoy tomando conciencia de eso, y tiene que ver con lo que está diciendo Daniel. El rabino Jonathan dice que es importantísimo, pues en la mañana, digamos, esa oración tan bonita que es darle gracias al Creador por haberme devuelto mi alma. Lo otro, pues, el lavado de las manos, para los que lo hacemos, ese ritual o esa bendición de lavarse las manos. Pero lo escuché, no, él lo venía diciendo hace mucho rato, pero ahora es que tomé conciencia, le estoy hablando por ahí hace una semana, que él dice que lo primero que se debe hacer cuando abrimos los ojos, inmediatamente pensar en el mundo venidero. Este es el final de la película. O sea, cuando yo pienso en el mundo venidero, cuando me despierto, me entero que todas esas situaciones, esos problemas, esas deudas, todas esas cosas que están aquí, son de aquí nada más, pero ese no es el final de la película. Entonces eso me encanta mucho y qué bueno escuchar a Daniel decir, imaginarse el final de la película. Nunca lo había escuchado así. Muchas gracias, Daniel. Y les comparto eso porque me está ayudando muchísimo. Abro mis ojos, o sea, despierto y desde el día anterior digo, bueno, ya sé que apenas me despierte, voy a pensar que hay un mundo venidero y eso me llena de futuro, de alegría, de bienestar para comenzar el día. Sí, excelente, Carlos, excelente, man. Sí, eso lo dice Rabinatán, lo dice Rabinatán de Brele. Que la guerra de Israel, imaginarse en este momento que Israel gana la guerra, que todas las naciones reconocen a Israel, todas las cosas, cualquier cosita que uno le pase, lo mismo imaginarse ya la solución. Y lo que usted dice también es importantísimo, eso dice Rabbi Nachman de Breslev. Acostumbrarse a pensar siempre en el mundo venidero, y eso también es lo que le trae a uno también esa alegría y ese temor reverencial. Toca decirle temor reverencial porque no hay una mejor traducción, pero eso no es, en español no es tan buena la traducción. Irat Shamaim. Bueno, entonces, para que sigamos acá. Listo, entonces hablamos de que Rabbi Natán entendió que por lo menos tengo deseo de estar alegre, y lo que dice Carlos, excelente, la sonrisa, eso es fundamental, así no la sienta. Y Rabbi Nachman enfatizó la importancia de eso delante de todo el mundo, que por lo menos tiene el deseo. De la profunda visión de Rabbi Nachman destaca que el verdadero Yirat Shamaim, el temor al cielo, nace de Simha. Este concepto también ofrece una valiosa lección de la educación de los niños, al enseñar a los niños sobre Torah y sus mandamientos. Es fundamental enfatizar primero los aspectos positivos y edificantes, compartir historias de figuras justas como Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu e Yitzhak.
mostrando la belleza, la bondad de seguir el camino de Hashem. Solo después de presentar este trasfondo positivo se debe introducir el concepto de consecuencias o castigos por la desobediencia. Este enfoque inculca a los niños una sensación de miedo más duradera y significativa, ya que reconocen que la Torá es, en última instancia, beneficiosa, con consecuencias por desviarse de ella. Esto tiene mucho que ver con la perspectiva Breslev. O sea, en Breslev, por ejemplo, Rabbi Nachman dice que no se debe estudiar enseñanzas de la Torah que tengan que ver con castigos, con cosas fuertes, cosas pesadas, que muchas veces, vea, o sea, es como siempre señalando, vea, no haga esto, no haga ello, no haga aquello, vea, eso es un pecado, eso es una transgresión, vea, cuidado con eso. Ese no es Breslev. Breslev siempre se enfoca en lo positivo. Rabino Mirel Cabas habla de eso bastante, que por ejemplo Rabbi Zvi Arie Rosenfeld, que fue uno de los pioneros de Breslev, ahora como en los años 50, 60, él por ejemplo tenía la barba así más bajita que la que tengo yo en este momento, y no se veía como si fuera un judío ortodoxo, se veía como un señor normal en el Nueva York de los años 60, y él se hacía muy amigo de los jóvenes, y él empezaba a hablarles de la belleza de la Torá, de las cosas bonitas, de las cosas como inspiradoras de la Torá, o sea, los alegraba. Entonces, le daban alegría estar con él y estudiar la Torá, un deleite de estudiar esas enseñanzas, de hacer el Itboedut. Eso es muy de Rabbi Nachman. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya la persona está ahí tan conectada con esas enseñanzas, no va a querer hacer algo en contra de la voluntad de Hashem, no va a querer hacer una transgresión. No por ese miedo del principio, ay, no, si miro a las mujeres, es un castigo. Si roba, un castigo. Si todas las 7 leyes, o sea, siempre hay un enfoque, muchas veces hay un enfoque es como en el castigo. En cambio, si uno está bien deleitado, bien alegre, bien contento, con una inspiración por las enseñanzas, por el Itboedut, uno no va a querer hacer nada negativo. Ese es el temor, ese es el temor. Llevándolo, Daniel, a la lección 24, esas son las cámaras del intercambio. Sí, porque es que me acuerdo que también hemos contado la historia de que se vuelve una carga. Y por eso muchos judíos que son criados en una familia observante dejan el camino espiritual. Porque de chiquito, hay que guardar Shabbat, tiene que ir a la sinagoga, tiene. Entonces dejan todo. Y muchas veces la gente se conecta después ya de un tiempo, ya cuando pues, ya están más mayores, con Breslev, porque Breslev siempre se enfoca en eso, en la alegría. Mucha gente como que deserta de la espiritualidad, o sea, de la guía judía, de la espiritualidad, y muchas veces se conectan con Breslev. Mire los bresleveros, los de Nanaj, los que son por ahí en la camioneta cantando, brincando. Entonces muchos jóvenes que están cansados de que toda la vida una limitación, un regaño, una amenaza, una culpa, esas son las cámaras del intercambio, y así se vuelve una carga pesada. Y mire que ahí sí vienen las cosas duras, porque en la Parashá Kitabo, en las 98 maldiciones, dice, estas maldiciones le cayeron al pueblo de Israel, o sea, dice Hashem, porque no serviste al Eterno, tu Dios, con alegría. No porque no lo serviste, no porque no hizo los preceptos, porque no madrugó a hacer los rezos, no porque no hizo todo lo del Shabbat, no porque no se vistió de negro, no porque no lo hizo con alegría. Vinieron las maldiciones. Entonces mire que ahí vamos redondeando pues todo lo de la lección 24. Entonces, en ese contexto, la enseñanza de Rabbi Nachman se vuelve clara. La verdadera yirá, el temor, surge a través de la felicidad. A menudo se
malinterpreta a Yitzhak Avinu como una figura asociada únicamente con juicios y severidad. Sin embargo, al examinar el panorama más amplio con ideas de Talmud, Midrash, Zohar, Kabbalah, Hasidut, Yitzhak revela un aspecto positivo. Se hace evidente que Yitzhak no se trataba solo de un juicio estricto, sino que también estaba arraigado en Simha, la alegría. Su nombre Tzchok, originado por la alegría de Abraham Avinu y el mundo entero por su nacimiento, conecta esa alegría con el temor y la severidad que se le atribuyen. Este equilibrio era necesario y la atadura de Yitzhak fue un momento crucial en este contexto, porque Rabbi Meir el-Kabas habla de la atadura de Yitzhak, que fue muy importante porque pues también simbólicamente. Lo que pasa es que porque Yitzhak tenía tanto temor, era porque él tenía mucha alegría de hacer los preceptos, él le da mucha alegría. Entonces, como tenía tanta alegría, voy a decir pues cosas así pues inventadas como para entender. Se levantaba todos los días a las 2 de la mañana y se bañaba con agua fría y se organizaba y empezaba a hacer Itboedú y a clamar a Hashem, y se iba para el campo por allá lejos, corriendo a hacer preceptos, y había alguien que necesitaba algo y salía corriendo y le ayudaba, y todo era así con esa energía. Y pues, entonces, si no hubiera habido esa atadura, hubiera sido, por eso logró tener ese nivel de temor tan grande, pero porque tenía mucha alegría de hacer todo lo que quería Hashem. El temor de Hashem es como saber que Hashem está ahí y hacer su voluntad. Entonces salía corriendo con energía, con fuerza, con alegría, a hacer todo lo que quería Hashem. Entonces ese es el temor, eso es lo que desarrolló Yitzhak. Y la atadura es porque entonces la otra gente, los otros normales, íbamos a ver que era muy difícil servir al Eterno, y que de pronto sí, con nuestra forma de servirlo íbamos a tener, era pues como Dios guarde pues alguna cosa negativa, porque nosotros no íbamos a ser capaces de servirlo como Yitzhak, o sea, la gente en general. Entonces por eso lo ataron de pies y manos, como para nivelarle esa fuerza, todo eso que tenía Yitzhak, para que no pusiera la vara tan alta, porque entonces nosotros nos íbamos a ir a desmotivar para poderlo seguir a él, porque creía uno que tenía que ser así para poder servir a Hashem. Es como escuché una de las historias de Rabbi Eliezer Berlan, que él cumple al límite las enseñanzas de Rabbi Nachman de Berel. Le hace 2 semanas de Itboedut. Entonces, donde uno le dijera, no, es que usted tiene que hacer 2 semanas de Itboedut, pero seguidas, se va para una finca, para el campo, y 2 semanas seguidas haciendo Itboedut, comiendo cualquier pancito por ahí, cualquier frutica. Entonces, donde le digan, no, usted tiene que hacer 2 semanas de Itboedut, él lo hace porque tiene esa fuerza así como la de Yitzhak. Entonces, no, apague, vámonos. Por nosotros de no, 5 minuticos. Empecemos con 5 minuticos. Media horita, 1 hora. Y esa alegría le permite a uno hacer más y más, pero mire que es para no perder. Tiene que tener uno ese contexto pues bien claro de eso. Entonces los versos servir a Hashem con Simha y servir a Hashem con temor, mencionados en Tehilim, resaltan esta conexión. Cuando abordamos nuestra devoción con alegría, naturalmente nos lleva a un profundo sentimiento de temor al cielo. En conclusión, uno debe trabajar en cultivar Simha, porque como enseña Rabbi Nachman en la lección 17, en la parte 2, es la clave para alcanzar el verdadero Yirat Shamayim. Si quieres desarrollar temor al cielo, no empieces con la autocondena y el arrepentimiento. En lugar de ello, construye tu Simha, cultiva la alegría, y como resultado llegarás naturalmente a una profunda sensación de temor al cielo. Que todos seamos estudiantes de Yitzhak Avinu, donde la risa y la alegría nos lleven a un temor genuino al cielo. Lo escribió Rabbi Meir el-Kabas. Volvamos a repetir la partecita. En conclusión, uno debe trabajar en cultivar la Simha, la alegría, porque como enseña Rebbe Nachman en la lección 17, en la parte 2, es clave para alcanzar el verdadero Yirat Shamayim. Si quiere desarrollar el temor al cielo, no empiece con la autocondena y el arrepentimiento. En lugar de ello, construye tu Simha,
cultiva la alegría y como resultado llegarás naturalmente a una profunda sensación de temor al cielo. Que todos seamos estudiantes de Yitzhak Avinu, donde la risa y la alegría nos lleva un temor genuino al cielo. Por eso es que Rabbi Nachman dice, Ishpele, nombre maravilla, o sea, él dice cosas que nadie más dice. Nadie más dice, es una maravilla. Imagina que uno le hablen de que uno para tener temor reverencial tiene que dedicarse a la alegría. Y eso rompe, y por eso también la Torah de Mashiach, la Torah para esta época, para romper con todo ese materialismo, con todo ese fanatismo, que incluso hasta en los mismos grupos espirituales uno encuentra eso. Ay, usted es espiritual. Pero entonces, si usted es del club, tiene que levantarse a las 2 de la mañana a hacer Hitbodedut para poder ser del club. O tiene que darse de acá, o tiene que hacer esto o aquello. Y siempre es como una persecución. Y entonces uno está como acostumbrado subconscientemente a eso, de pronto en otras vidas que estuvimos acá con lo de la Inquisición, entonces uno mismo empieza a autoperseguirse. Ay, no, hoy no hice Hitbodedut. Ay, mira que hice solamente 10 minuticos de Hitbodedut. Ay, la tristeza. Y ahí mire lo que hablamos con Carla, la tristeza es falta de temor reverencial. Uno cree que está teniendo temor reverencial porque dice, ay, no, hice solamente 5 minutos de Hitbodedut. Y mire que están haciendo lo contrario del temor reverencial. Entonces uno se alegra, listo, gracias a Hashem que hice 5 minutos de temor de Hitbodedut, pero por lo menos deseo hacer Hitbodedut. Eso es muy bueno, eso ya es muy bueno. Y se alegra y ya hace Hitbodedut. Perspectiva Bresle. Adelante, don Camilo. Yo creo, lo que pasa es que iba a hacer un comentario relacionado con algo que dijiste hace rato, que es algo que en verdad esto de la alegría y de servir con reverencia, que es algo que el Salmo 2, Tehilim 2, menciona de manera muy concreta. No sé si de pronto te referías a eso hace un momento cuando estabas hablando al principio, que no sé si ustedes han oído por eso en alguna parte de servir con ¿cómo es que dice el Tehilim 2? Vamos a ver. Dice que servir con alegría, que sirvan con alegría y con temor, ¿no? Entonces, Jeremías 44 aborda un caso muy especial donde digamos que Hashem se contacta a través de Jeremías con el pueblo para hacerlos volver de la idolatría. Les afirma que, digamos que este tema de la destrucción que está por venir se va a dar por causa de la idolatría, y ellos responden de una manera que a mí me da a entender lo que dice el Rav Nachman, el Rav Nathan, que esto es una cuestión de cómo yo percibo la perspectiva de lo que Hashem me permite vivir. Si lo percibo desde la alegría, voy a entender lo prodigioso que puede ser en mi vida. Pero cuando es al contrario, entonces resulto agraviando a Hashem con palabras de cosas que deberían ser, digamos, en cosas en las que yo debería agradecer. En el caso, por ejemplo, de esta gente termina por decirle a Hashem, así que nosotros cuando le encendíamos incienso a la reina de los cielos, literalmente dice Jeremías 44, que cuando nosotros le encendíamos incienso a la reina de los cielos, no teníamos necesidad alguna, ni teníamos esto, ni nos pasaba esto, ni nos pasaba lo otro, ni nos pasaba lo demás allá. Porque cuando una persona no entiende las cosas desde la concepción de la pureza y de la alegría, piensa que hasta lo bueno que le pasa es para que la persona se aflija, es para aflicción propia. Y eso lo lleva a restaurar unas idolatrías que uno como ser humano, porque los seres humanos pues somos tan mamíferos, entonces a que uno restaure unas idolatrías, esas idolatrías en las que uno empieza a prender la velita por allá y hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que Hashem nos permite entender a través de los gabones y de los grandes reves pues que ya hemos mencionado. Porque no encontramos una manera de solucionar una cosa que se puede solucionar sonriendo. O sea, no encontramos manera de solucionar cosas que se pueden solucionar sonriendo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar por aquí, por allá, a encenderle incienso a la reina de los cielos, a encender incienso a no sé quién y a no sé más allá. Mientras que el que es puro, el que tiene este conocimiento, dice, esto que me está pasando, voy a imaginar el final de la película como vos decís. Y esto es por una cosa buena, porque si a los judíos los mataron 6 millones para poderles formar un estado y poder hacer que estas cosas que sucedieron
se convirtieran en el sionismo moderno, en la posibilidad de que los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob pudieran ver el del templo zorros corriendo, que pudieran ver cómo el ejército vuelve y toma posesión de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Entonces, seguramente detrás de cada película que yo vivo hay una cosa buena de la cual yo debo sonreír y no ponerme a rebelarme en contra de Hashem y a encender velitas por aquí y por allá, como si yo no entendiera en realidad que Hashem lo que es un padre bondadoso que jamás le daría a un hijo, como dicen los de la religión occidental, jamás le darían a un hijo una serpiente si quisiera comer. O sea, que los de la religión occidental entienden que Hashem, digamos que Dios nunca le daría a un hijo que tiene hambre una serpiente en vez de un pescado. Pero a cambio de eso se mantienen haciendo que se constriña de manera constante para poder estar a los pies de la religión, porque tiene miedo de Satanás, o tiene miedo del infierno, o tiene miedo de un montón de cosas que a la hora de la verdad terminan siendo imaginarias. Cuando yo entiendo en el amor de Hashem que esas cosas que me están sucediendo son para mi bien, son para que yo continúe creciendo, no solamente como breslevero, sino también como profesional, sino también como persona, como parte de una sociedad. Ahí yo entiendo que lo que voy a hacer es sonreír, así, como nos tendríamos ahorita. Y de esa manera las otras personas también van a entenderlo de la misma manera. Y ahí es donde nos constituimos nosotros como luz de las naciones. Pero primero entendiendo nosotros eso, no poniéndonos a discutir con Hashem, sino primero entendiendo nosotros que efectivamente eso nos está pasando para nuestro bien, y luego nos constituimos como luz para las naciones, tal como vos sos, por ejemplo, Daniel, te felicito si vale la anotación. Pero eso primero nació en que dentro del corazón de Daniel hay simja por cada cosa que le sucede, ¿no? Comentario suelto por ahí, no debió durar tanto además. No, muchas gracias, hermano. Tremendo. Tremendo aporte, hermano. No, muchas gracias. Sí, ese es en el Salmo 100. Servid al Eterno con temor y alegrados con temblor. O sea, ahí cabe pues como la aclaración para concatenar con lo que dice, para enlazar bien lo que dice pues con lo que nosotros estamos estudiando, que la alegría como tal que estamos hablando es la alegría de servir a Hashem, la alegría de seguir un camino espiritual, de conocerse uno mismo, esa alegría que le da a uno conocerse uno mismo, es esa alegría, es donde está el temblor. O sea, y la otra parte lo que dice también es el concepto del sehel, de la percepción que uno tiene de la vida, del mundo, de que Hashem, Emuná y sehel, uno era en todo lo que le pasa a uno a Hashem, la Emuná y el sehel, ¿no? Excelente, Camilo, muchas gracias. Gracias a Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Y no, y alárguese, hágale, que eso está muy interesante. Lo mismo le digo a todos. Dani, es que mira que, por ejemplo, en este caso, en el texto, lo que vos decís o sea, es así, es ni más ni menos. El texto lo que dice es, en el número 16, el 44 y 16, dice, no le haremos caso al mensaje que nos diste en nombre de Hashem, al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados. Imaginen el nivel de renegar, ¿cómo se dice eso? Sí, que estaban renegando, pues, que estaban renegando lo que les estaban diciendo. Sí, y dice, desde que dejamos de ofrecer incienso y ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo. El hambre y la espada están acabando con nosotros. O sea están hablándole a un profeta que habla en nombre de Hashem, el Dios que permitió que Moshe Rabenu sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto, y aún así vienen y le dicen, ¿sabe qué? Bueno, y eso aparte pues de la idolatría que ellos ya traían anteriormente, de haber hecho becerros y todo eso, que son costumbres muy propias de la región egipcia. Eso necesitaría otro video, otra conversación para eso. Veamos, después de todas estas cosas que ven, y cómo Dios establece a través del rey David un imperio, porque lo que tenía el rey David no era un rey, no era un imperio, era un verdadero imperio, y que se heredó a Salomón.
Después de ver todas esas obras y prodigios y después de escuchar lo que había pasado con Elías, vienen y me dicen que ellos quieren seguirle ofreciendo incienso a la Reina del Cielo, que la Reina del Cielo básicamente es un concepto que ellos trajeron de Babilonia. Recuerden que esto es en el año 700 antes, digamos, antes de la era común. Entonces, 700 años antes de la era común, ellos traen una diosa de por allá y ellos empiezan a creer que las cosas que ellos estaban viviendo en el exilio, que estaban viviendo básicamente en la esclavitud, eran mejores que las que Hashem les estaba permitiendo vivir dentro de la propia tierra que le había permitido a Abraham Avinu. O sea, era mejor ser esclavos y estar tranquilos que vivir en libertad, pero tener que afrontar las cosas con alegría. Imagínense hasta qué nivel el ser humano puede llegar a amar la tristeza, la depresión, y sacarla como excusa para hacer lo que le place. O sea, prefirieron lamentarse en la libertad, prefirieron lamentarse en la libertad para regresar a los ritos que tenían siendo esclavos, que aceptar que Hashem lo que estaba haciendo era dirigir a su nación como siempre lo había hecho. Pero para mí, un acto de idolatría grande, pero eso es justamente la forma en que funcionan las cosas. O sea, que si no entendemos, que si no tuviéramos esto como testimonio, no podríamos saber cómo aplicar estas enseñanzas, esta parasha, por ejemplo, a nuestras vidas hoy día en el año 2023, pues no sabríamos cómo hacerlo. Sí, eso es lo que también estamos hablando ahorita de las personas pues, que creen que el mundo es la naturaleza y que cada uno tiene como el poder de su mano y de su propia fuerza. Entonces Hashem los deja ahí solitos, a ver si uno se da cuenta de que es Hashem. Y me acuerdo mucho, es como todas, por ejemplo, acá pues en Colombia, Medellín, Cali, como por ejemplo el tema del narcotráfico, que mucha gente pone la excusa, no, es que porque no tenía plata, porque tenía un problema, busqué esa plata fácil. Y qué es lo que nosotros estamos estudiando y esforzándonos por poner en práctica. Ah, tiene un problema, entonces diga, gracias Hashem por todo lo que nos da. Entonces ese es todo lo contrario a la emuná. Y es algo pues que uno ve que gracias a Dios sabemos personas pues estamos en ese camino, pero por eso es que Rabbi Nachman dice que el mundo es las cámaras del intercambio, que ponen lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y todas esas pruebas que, pues, de todas formas, el que se conecte con la espiritualidad, específicamente con Rabbi Nachman, una persona que de verdad esté buscando la luz infinita, va a llegar a esas bajadas, y ahí es donde uno tiene que ser consciente de eso. Si uno no estuviera buscando a Hashem, pues mucha gente no tiene esas bajadas, mucha gente es el status quo, y entonces hay veces cuando la persona tiene esas bajadas, en vez de seguir ahí cantando y bailando con alegría y ver el final de la película, que va a ser todo por algo bueno, empiezan a buscar sí, por ejemplo, en nuestro caso, pues en la vida moderna, ¿cuál es la idolatría ahora? El dios Mamón, el dinero, el dinero, el que consume a sus hijos, que eso uno lo ve tanto. No me gusta mucho ver como todas esas historias de Pablo Escobar, de toda esa gente, por eso, como consume a sus hijos. Y también porque Dios mediante nosotros con estos pensamientos hay que creerlo y saberlo. No solo creerlo, saberlo, que nosotros con estos pensamientos, con nuestro Ibodedú, con nuestras plegarias, con estar unidos, vamos a ir corrigiendo eso, vamos rectificando todo eso, vamos elevando todas las chispas sagradas que fueron transmitidas por allá para la oscura. Y el que no me haga caso, acuérdense que yo soy Daniel Escobar, y entonces me da el favor y me da el nombrecito, yo lo anoto acá en la libretica, a ver, ¿cómo se llama? Que no haga el Ibodedú. Yo creo, doña Hilary, qué pena, disculpe que usted hace rato ahí como que levantó la mano, ¿cierto, doña Hilary? Sí, quería hacer una pregunta. Pues no, primero, muchas gracias por todos los elementos, por compartir todo ese conocimiento y las experiencias, pues, que ustedes nos comparten, son muy valiosas.
Y mi pregunta es, por ejemplo, tiene que ver con algo que me ha pasado en los últimos días y es, bueno, yo le pido a Hashem el mérito de tener una vida alegre y de tener un buen ánimo, un buen carácter, pero ustedes desde su práctica, ¿cómo, pues, o un tip, cómo manejan a las personas difíciles y irrespetuosas? Porque para mí, digamos, es muy difícil ahí mantenerme alegre o mantener eso como que me desmorona, como que cuando, y más, digamos, cuando son personas cercanas o personas que uno quiere, cuando uno le pide a Hashem que le dé el mérito de tener una vida alegre y un buen carácter, llega algo como algo que lo hace sentir a uno irrespetado, como una falta de respeto. Entonces, ¿Cómo se maneja eso? O sea, primero que todo, aclarar que uno cuando hay algo que le mueve a uno el piso, uno no queda ahí tranquilo, ay, soy brelevero, ay, qué alegría. No, uno le duele o uno se cimbronea o le da tristeza o le da rabia o así, cualquier cosa. Lo que pasa es que la diferencia es que uno ya sabe que vaya a ser bodedú. Uno le da gracias a Hashem, así específicamente, porque pues ya sería algo muy individual, pues como uno decir, bueno, con esta persona hay que hablar, con esta otra hay que simplemente no pararle bola, no ponerle cuidado, pero no podría decir eso porque no conozco el caso, pero algo que sí conozco y que sirve, también le sirve a usted y a todos, es eso, o sea, listo, uno al principio le va a dar duro, pero ya después uno se va calmando y cuando vaya a hacer el bodedú, en su habitación, en el balcón, en el bosque, en la terraza, en un parque, entonces le da 15 minutos de gracias a Hashem, tratar de llegar a los 15 minutos. Gracias a Hashem, porque si tú me pusiste esta persona y esta persona se comporta así y me genera este sentimiento, tal, es por algo bueno, porque yo sé que no hay nada fuera de ti. Y si eso pasó fue porque tú lo permitiste, Hashem. Me enojé un poquito, sí, Hashem, porque es que yo soy un ser humano y la mala inclinación es un ángel. Pero gracias a Hashem porque confío en ti, gracias a Hashem porque no hay nada fuera de ti, gracias, así, 15 minutos así, y si es cantando y aplaudiendo, mejor, pero póngale la firma, y con musiquita, mejor, y después de los 15 minutos, 8 veces el Salmo 100, y debe ser algo pues constante, tratar de que sea bien frecuente, ojalá fuera todos los días, o bien frecuente, los 15 minuticos y hacer eso, y verá que y después nos cuenta y verá que, o sea, pasan milagros o usted se le abre el cegel y habla con la persona. Alguno, o sea, lo primero que garantizado es que usted ya se empieza a sentir tranquilo, tranquila. Lo segundo es que usted ya le va a dar más compostura y no la va a molestar tanto. Y lo tercero es que cambia la situación. Eso para todo en general. Cualquier inconveniente que uno tenga, cualquier cosa dura, obstáculo, sufrimiento, cosa en contra, mala inclinación, ataque la mala inclinación. Como decir, el botiquín de primeros auxilios es 15 minutos de gracias. Darle gracias a Hashem, pero bien especificado y reconocer que Él es el que hizo que eso pasara, porque todo viene de ti, Hashem, no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por tu voluntad y tú eres solo bueno, confío en ti. Y puede cantar, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo estará bien. Muchas gracias, Hashem, bendito eres, que si tú determinaste que tal persona se portara así, ciertamente es por algo bueno. Y hágale. Carlos, usted levantó la mano. Y 8 es el Salmo 100. No, Daniel, para aportar algo también para doña Hilary, ahí con todo respeto. Y que eso que acabo de mencionar, pues que es algo que todos lo vivimos, porque es muy fácil
caer en eso. O sea, pues, ¿cómo hago para mantenerme alegre si hay personas que por su comportamiento me quieren quitar esa alegría o robar esa alegría? Entonces, precisamente por las enseñanzas de Bresle son tan buenas. Daniel lo acaba de decir, pero pues en un resumen, estar apegado, señora Hilary, de los 3 niveles de la fe. O sea, todo lo que llega, los 3 niveles de la fe. Nivel 1, todo viene del creador. O sea, no es la persona. Todo viene del creador. O sea, Dios quiso que fuera así, el creador quiso que fuera así. Y nivel 2, todo es para bien. Y el nivel 3 es que hay un mensaje. ¿Sí? Algo tengo que aprender de la situación que estoy viviendo. Pero el rabino Jonathan y el rabino Shalom Arush, que son enseñanzas de Rabbi Nachman, obviamente, es que ni siquiera pasemos al nivel 3, sino afianzar en nosotros, integrar en nosotros los 2 primeros niveles. Todo viene del creador y todo es para bien. Eso hace que la vida se vuelva más fácil, la vida se vuelva más fácil. Y para aprovechar como una enseñanza y un cuento, voy a aprovechar si Daniel me lo permite, una enseñanza y un cuento relacionado con lo que acaba de decir doña Hilary. Le preguntaron a un señor de 95 años, lo entrevistaron y le dijeron, señor, ¿cómo ha hecho usted para llegar a esa edad y verse tan radiante? ¿Cómo ha hecho usted? Y el señor de 95 años respondió, pues la verdad, lo único que yo he hecho, aparte de alimentarme bien, es no llevarle la contraria a nadie. Y el que lo estaba entrevistando le dijo, yo no creo que sea por eso. Y el señor respondió, bueno, pues no. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y para terminar, yo le pregunto a doña Hilary, y eso es para preguntándolo a todos, puede sonar a chiste. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Ser feliz. Nosotros estamos trabajando por la alegría, sin permitir que nos abusen o nos maltraten, ¿no? Porque eso ya es otro tema. Pero siempre, si son cosas que podemos pasarlas y conectarlas con la fe, yo prefiero ser feliz y no llevar la contraria a nadie, ¿sí? Entonces, para aportar eso, y muchas gracias porque estaba que me contaba ese cuento de la semana pasada, Daniel. Quizás yo digo que de pronto al rey Shlomo le llegó a acontecer una situación como esta. Eclesiastés, para los que tienen la Biblia 100% en español, Eclesiastés 7, 16 al 18, dice de la siguiente manera, así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio, ¿para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio, ¿para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones porque todo el que teme a Hashem evitará caer en ambos extremos. Entonces, yo creo que el orden es lo que ha pasado en esta conferencia. Lo primero es tomarlo todo con alegría y si es posible hacer lo que nos comparte Daniel, tomarlo con alegría, danzarlo, bailarlo y cantarlo y celebrarlo. Celebrar que nos pasó. Es una locura, pero sí, así. Y segundo, entender que ese papel de ser víctima realmente no va a funcionar sino para yo autodestruirme. Entonces, por eso hacer el aporte con respeto, sobre todo entendiendo que muchas veces cuando usted está hablando con ese tipo de personas que la ofenden así, estimada Hilary, usted está hablando es con un, si me permiten la palabra, con un impío, pues con personas que no tienen conocimiento, pues como las personas que están acá. Entonces es muy difícil, obviamente usted tiene una posición superior y cuando usted está hablando con una persona que tiene una posición inferior a la suya, entonces ahí pasa lo que menciona la Torá, que siempre es el que es mayor quien bendice al que es menor. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso, cuando usted le habla a esta persona y lo orienta, corrigiéndole ese comportamiento con amor, porque digamos que solamente esa persona muy seguramente no se comporta así con usted, solamente, sino seguramente con otras personas. Cuando usted le comparte a esa persona esa corrección, usted la está bendiciendo. Y la está bendiciendo porque usted es superior a ella, a esa persona. ¿Superior en qué? En conocimiento. Como usted es superior en conocimiento, usted no puede abusar del conocimiento que tiene para usted pisotearla, insultarla, ser irónico o subestimar, digamos, el intelecto de esa persona. Y además porque eso la iría a caer en esa parte que dice el texto aquí, que usted entonces ya sería como que demasiado malo, ya se convertiría en un necio. Caería al nivel de ese necio, se volvería igual que él y ahí usted perdería porque él seguramente tiene experiencia en ello. Entonces, a partir de ese conocimiento que usted tiene ahora, de ese conocimiento que usted está compartiendo con nosotros, que Hashem nos está permitiendo compartir ahorita aquí entre nosotros,
hablarle con ese respeto y ese afecto, ese cariño, ayudarle a corregir ese mal comportamiento que él tiene, porque seguramente hasta él ni se habrá dado cuenta que lo tiene. Y de esa manera usted le provee una bendición a él. De esa manera usted le provee una bendición, porque le enseña a comportarse de una manera correcta. Y cuando eso empieza cuando la persona empieza a comportarse correctamente, hay una cosa muy interesante que Hashem siempre respeta, y son las leyes que él creó. Y hay una ley en particular que es la de sembrar y recoger, que todo lo que uno siempre recoge. Entonces, cuando usted le enseña a esa persona a recoger, a sembrar bien, le va a enseñar a recoger bien. Entonces, ahí usted se va a poner en la posición de superior, del que está por encima, del que bendice. Entonces, afróntelo, celebre lo que le está pasando, saque lo bueno de ahí y luego comparta con esa persona esa reflexión. Lo que pasa es que me encanta tu manera de ser, me encanta que seas tan jovial, tan jocoso. Hey, pero esta semana que estamos comentando esto y lo otro, sucedió que tal, esto y esto y otro. ¿Qué tal si de pronto no se podría reformular y hacerse de otra manera? Y yo lo digo porque a mí me ha sucedido, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y yo siento que cuando esa persona cambia ese comportamiento, yo siento como si yo fuera todavía ese vaso, como que yo soy ese vaso que Hashem necesitaba en ese momento para corregir a esta persona, para hacer luz de esa persona. Entonces, yo creo que las dos serían muy valiosas. No sé si de pronto ese aporte le está siendo útil, pero yo espero que sí. Besat Hashem, pues se pueda practicar las dos cosas. Una, celebrarlo con alegría y bailarlo y celebrar que me pasó porque todo obra para bien. Pero al mismo tiempo, también darle la bendición a esta persona de que comprenda por qué ese comportamiento se puede corregir y también le va a enseñar a sembrar y a recoger, digamos, muchas cosas que seguramente van a ser muy valiosas para la vida de esa persona, ¿no? Sí, muchas gracias, Camilo y Carlos. Sí, básicamente es emuná y el conocimiento del Eterno. Con la emuná, haciendo la plegaria, los salmos, todo eso, le va generando un control de las emociones. Y con el estudio, con todo lo que vamos estudiando, va a llegar al momento en que, como dice Carlos, usted va a ver, ay, eso no es la persona, es Hashem. Es una varita de Hashem, pero es Hashem. Y ya como dice don Camilo, va a empezar a tener esa sabiduría para poder manejar la situación. En este momento, lo que tiene que hacer es eso, lo primero, hacer la gratitud, y eso ya la va a calmar, y seguir perseverando en el estudio, y con la ayuda de Hashem va a haber el cambio, porque primero toca trabajar en uno. Primero toca, porque es que sí, a todos nos ha pasado eso, y todavía le pasa a uno. De pronto es como más rápido que uno cae en cuenta, no, este es Hashem, esto es de Hashem, y ya, se calma, se calma. El trabajo está en el corazón. El trabajo está en el corazón. El trabajo está en el corazón, que controlar las emociones no es fácil. Ese es el trabajo, mejor dicho. Un parrafito de las leyes. También muy bueno un parrafito de las leyes todos los días, de estudiar la halajá un poquito. Eso va eliminando todos esos atributos no buenos, que es lo que le generan a uno, pues como ese sufrimiento. Y ya también va a ser lo que dice don Camilo, como por entre un tubo, porque si usted elimina de usted misma esa emoción negativa, cuando ya vaya a hablar con la persona, ya la persona, pues la persona no, las emociones negativas no van a tener de dónde agarrarse, porque usted ya ha ido trabajando en eso. Acabo de recibir la respuesta en ese momento de un hijo que hice yo. Fue pequeñito y acabo de recibir las respuestas. Y sinceramente no me lo esperaba. Fue un pequeñito hipodedú de algo que me pasó, pues, y lo hice en hipodedú y me reí, me puse feliz, incluso hasta me tomé una foto despelucada para yo misma reírme. Y ya ahora acabo de recibir la respuesta. Una situación similar a... Algo así. Sí, como para compartirla, como que ella tenía una situación así similar a la que, como yo la conozco un poquito, como similar a la de doña Hilary, y pues gracias a Dios con lo que hemos hablado acá encontró una respuesta. No, eso funciona, eso
sino que sí toca es como tener perseverancia y paciencia, y eso no es de la noche a la mañana, y si se enoja, y él se enojó, y qué le hace, pero volver a empezar. Ya, eso es, 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta, pero ese es el camino. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, de Shalom Bay, que ya me está esperando la esposa. Gracias a Hashem, entonces gracias al Eterno, gracias al Creador del Universo, que nos siga ayudando, por favor. Gracias a Hashem que tú nos amas, gracias a Hashem que todo lo que tenemos es bueno, gracias a Hashem que cada vez va a ser mejor y mejor y mejor. Muchas gracias, compañeros soldados de la luz, muchas bendiciones y Shabbat Shalom. Mucha alegría, simpa. Gracias, chao. Gracias, shalom, bendiciones, chao, shalom. Colto. Gracias, shalom.